Llegó la hora que toda América espera. Las Américas opinan en su radio TPC. Somos una América unida. Bueno, buenas noches. Aquí estamos en una emisión de Radio Todo por Chile. Le damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas en todo el mundo, especialmente en América Latina. Tenemos previsto un programa para conversar particularmente sobre las elecciones el próximo 26 de octubre en Brasil y en Uruguay. Estoy esperando el contacto con Jorge desde Uruguay. Parece que tenemos algún problema de comunicación y por eso voy a empezar con un comentario, digamos, alusivo a esos dos comicios que se desarrollarán el próximo domingo y que serán la segunda vuelta o el balotaje en Brasil y la primera vuelta en Uruguay. En una América Latina que en torno a procesos electorales está marcando un viraje en el tiempo y en lo que han sido 10, 12, 13, 14 y hasta 15 años de predominio de fuerzas ideológicas que han llevado a situaciones en extremo difíciles a varios países del continente, como es el caso particular de Venezuela, como es la difícil situación que se vive en Argentina y en otros países. Las elecciones en Brasil y Uruguay, en ese sentido, marcan o pueden marcar justamente un cambio de rumbo en esa situación. Más allá del resultado que se dé en Brasil, donde la actual presidenta Dilma Rousseff se enfrentará en balotaje contra el socialdemócrata Aécio Neves. Más allá, decíamos, de cuál sea el resultado de ese balotaje, nos parece claro que tras la situación de 12 años que ha vivido Brasil bajo el predominio del Partido de los Trabajadores, primero con Lula y luego con la propia Rousseff, la paridad que va a existir en ese balotaje, que por ahora parece con un resultado absolutamente incierto, estará marcando, sea quien sea el ganador del mismo, un cambio, al menos en la forma de hacer política. Y sin nada de más, en un país como Brasil, donde era visto como uno de los países, desde el punto de vista económico, más desarrollado del continente, pero que últimamente ha entrado en una crisis, incluso en una recesión económica, que va seguramente a influir en el resultado de ese balotaje. Y por otro lado está la primera vuelta electoral en Uruguay, con un panorama tal vez muy diferente al de Brasil, porque se ha dado en circunstancias de donde lo veo a Jorge en línea, felizmente, porque si no me iba a mandar un discurso más de candidato que de otra cosa. En Uruguay, un país donde durante una década dominó una coalición de izquierda que prácticamente
avasalló en muchos sentidos lo que era no solo la vida y la idiosincrasia de vida de los uruguayos, el modelo de vida de los uruguayos, sino que impuso una política de total avasallamiento de la minoría al contar con una mayoría parlamentaria que hizo que las fuerzas dominantes en el país hicieran prácticamente lo que quisieran, violando permanentemente la Constitución de la República. Te cedo un poco la palabra, Jorge, después de esta pequeña introducción, y creo que podemos entrar de lleno ya, si tú te parece, a analizar lo que han sido los últimos acontecimientos en Uruguay, cuando justamente hoy han transcurrido o están transcurriendo aún los últimos actos, pocas horas antes de que entre a regir la veda electoral de 72 horas, que impedirá cualquier tipo de propaganda electoral y política hasta el domingo en que se realizarán los comicios. Te cedo entonces la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches, audiencia de las Américas Opinan. Después de un pequeño inconveniente técnico, se ve que los muchachos no tenían ganas que saliera al aire yo o el programa, pero como siempre no pudieron y no podrán. Y aquí estamos en la trinchera, como corresponde. Esperando el próximo domingo, con mucha fe, con mucho optimismo, donde se termine una década de autoritarismo del partido de gobierno, donde se terminen las leyes inconstitucionales, donde se termine de ignorar la voluntad del pueblo y donde renazca la democracia y la libertad en todo su esplendor. Como bien les decía Alejandro, ya se realizaron los actos finales de los dos partidos mayoritarios de oposición, del Partido Nacional, que lleva al doctor Luis Lacalle Pou a la presidencia. Se hizo en la ciudad de Las Piedras, en el departamento de Canelones, cerca de la capital, y según me han comentado varias personas, fue multitudinario, cosa que me alegra mucho. También terminó hace unos minutos el acto final de la candidatura del doctor Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, donde cifras extraoficiales de amigos que estaban ahí hablan de unas 4.000 personas, cosa que también me alegra mucho, porque uno de ellos dos, luego del domingo, irá al balotaje con el oficialismo. Según las encuestas, sí. Sí, Alejandro. No, creo que por ahí vamos a comenzar lo que sería el análisis. Todas las encuestas, más allá de su credibilidad o no, marcan, al ser todas, justamente, porque a veces puede haber una encuestadora que marca una tendencia y el resto marca otra, ¿no? Pero en esta ocasión, todas las encuestadoras coinciden en dos o tres factores fundamentales. El primero es que habrá balotaje, quiere decir que no habrá ningún candidato que obtenga el 50% más uno de los votos el próximo domingo.
La segunda conclusión, que parece absolutamente incontestable, es que no habrá mayorías parlamentarias de ningún partido, cosa que es fundamental porque justamente estábamos hablando de que el autoritarismo al que tú hacías mención, las violaciones a la Constitución de la República, el desconocimiento incluso de la voluntad popular que se pronunció en plebiscito sobre la llamada ley de caducidad, de la cual podemos hablar después, desconociendo los pronunciamientos populares, derogándolas, aprovechando esas mayorías parlamentarias, es lo otro que no va a ocurrir. Es decir, nadie va a tener mayoría parlamentaria, excepto en el caso de que la obtengan conjuntamente los dos partidos fundacionales, los dos partidos tradicionales y democráticos del país, es decir, el Partido Nacional y el Partido Colorado, cosa que probablemente ocurra. Y en tercer lugar, obviamente, ya lo decíamos de acuerdo a lo que hablábamos al comienzo, habrá balotaje entre el candidato más votado de uno de esos partidos, el Partido Colorado o el Partido Nacional, y el candidato oficialista del Frente Amplio. Todas las tendencias al día de hoy marcan que será un balotaje entre el candidato del Partido Nacional y el candidato del Frente Amplio. Exactamente. Y marcan también que la distribución de bancas... Déjame pasar algo, un aviso, sí, como se dice vulgarmente. No, seguí tú, yo te sigo la corriente. Quiero pasar justito en este momento en lo que vos dijiste, quiero pasar un aviso. Todas las encuestas dicen que el Partido Nacional va a ir a balotaje con el Frente Amplio. Todo el mundo que ha entrado a mi muro en Facebook o ha visto mis Twitter saben que de 64 años que tengo de edad, toda mi vida voté el Partido Colorado. En el balotaje, las veces que hubo balotaje entre un candidato blanco, como la última vez el doctor Luis Alberto Lacalle de Herrera, y Mujica, no me tembló la mano en ir a votar al doctor Lacalle Herrera. Como tampoco me va a temblar la mano en ir a votar al doctor Lacalle Pou. Porque para mí, como dijo un gran presidente que tuvo este país, que fue don Jorge Pacheco Areco, primero está el país y después está el partido. Era eso que quería decir en este momento que vos dijiste eso, Alejandro. No, coincido plenamente contigo. Yo también, llegado el momento en que hubo que optar entre el candidato del Frente Amplio y el candidato del Partido Colorado, en ese caso en el año 99, entre el doctor Jorge Valle y Tabaré Vázquez, a mí tampoco Exacto. Me tembló el pulso en votar al doctor Valle, obviamente. Que por otra parte ya ha manifestado que no tendrá Exacto. ningún inconveniente en votar a Luis Lacalle Pou. En hacer campaña. Y en hacer campaña. Porque las cosas como son, el doctor Lacalle de Herrera hizo campaña electoral a favor de Jorge Valle. Es muy cierto. Pero bueno... Las cosas hay que decirlas como son. Sí, es muy cierto. De todos modos, yo quiero poner de manifiesto o de relieve que tal como estaban las cosas, y era a lo que iba, la mayoría parlamentaria, la única que se puede conformar de acuerdo a todo lo que dan todas las encuestas, es la que puede surgir entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. El Frente Amplio no va a tener mayoría parlamentaria. Y esa circunstancia que surja del domingo probablemente va a marcar lo que será el balotaje del 30 de noviembre. En primer lugar, esa circunstancia. Y circunstancia que va a tener que determinar
un acuerdo programático, político, muy claro entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Exactamente. Y que tendrá que llevar a modificar muchas cosas que que en Uruguay se han estado haciendo digamos, de manera autoritaria, como tú decías, o como bien dice el doctor Luis Lacalle Pou, para terminar con un gobierno de imposición por mayorías parlamentarias para pasar a ser un gobierno de convicción. Es decir, para hacer lo que hay que hacer en el país, para solucionar los temas de seguridad, que son tremendos, para solucionar lo que ha ocurrido en la educación, con gravísimos problemas, para solucionar lo que ocurre en la salud y para solucionar también innumerables problemas económicos que comienzan a surgir ahora, más allá de que se pretenda hacer creer que el Uruguay es una isla ajena a lo que ocurre en Brasil, que no lo es, y ajena a lo que ocurre en Argentina, que tampoco lo es. Todos esos temas son los que van a estar sobre la mesa marcando una nueva agenda política en el país. Se quiera o no se quiera, lo que se inicia a partir de este domingo en Uruguay es una nueva era política, y una nueva era política que debe estar signada por los dos partidos tradicionales, marcando el retorno, no el retorno a lo que fue el país antes, pero sí a los valores que tuvo. Es decir, a esos valores que significaron para muchos uruguayos, incluso los más modestos, el poder acceder a posiciones hasta de privilegio en muchos terrenos. No estoy hablando de política, estoy hablando en temas culturales, en temas de formación profesional, en temas de capacidad profesional, justamente en destaque internacional, cosa que se ha ido perdiendo en el país en estos últimos 10 años, fundamentalmente por políticas que han llevado a desvalorizar al individuo en beneficio de sectores o de gente que en realidad solo han perjudicado el desarrollo del país, o sea, invirtiendo en medio de una gran bonanza económica por el precio de las materias primas, no en el desarrollo del país, sino en terrenos donde no se ha obtenido ningún beneficio, ningún tipo de retorno. Y esas son las políticas que deben comenzar a volver al Uruguay, a volver al camino del diálogo, y como lo decía antes, y como lo dice el doctor Luis Lacalle Pou, para terminar con el camino de la imposición para pasar a gobernar por el camino de la convicción, por hacer lo que la realidad marca, por hacer lo que el mundo está exigiendo, un mundo que avanza a ritmo mucho más rápido de lo que muchos creen y que incluso hace que periodos breves de gobierno de 5 años tengan que estar pensando en políticas de Estado de 10 o 15 años, so pena de quedar tremendamente atrasados en lo que es el desarrollo del mundo en general, ¿no? Exacto. Ellos agarraron un periodo de una bonanza económica, como bien lo decías vos, por los precios de las materias primas, y no supieron guardar, no supieron mantener un colchón de dinero para los momentos que no son buenos y que están para venir en cualquier momento.
Tú los No, te voy a otros poner un días solo hablan... ejemplo. No, te interrumpo brevemente para un Sí, solo ejemplo. Por sí, sí. ejemplo, se estaba vendiendo mucha carne a Rusia y ese negocio de la carne a Rusia en este momento comenzó a fracasar. Tienen que buscar otro mercado porque Rusia no está en condiciones, por la situación particular que está viviendo en torno a los temas económicos, el tema de Ucrania y demás, de seguir comprando lo que compraba de carne al Uruguay, no solo de carne, sino productos como menudencias, ¿no? Lo que llamamos Exacto. nosotros, Sí, tipo sí, sí, sí. molleja, lo que tú quieras, Parrilla. corazón. Sí, sí, lo que es Sí, de sí, sí. parrilla. Y eso obliga a Uruguay a buscar mercados. Es un solo ejemplo, es un solo ejemplo, pero Exacto. está Pero ocurriendo vos los otros con la días... soja, con la soja, Ah, donde ha bajado tremendamente el precio, con el arroz, donde no es tan fácil colocarlo como creen. Y es decir, es una situación donde ya no es una bonanza económica y además con un encarecimiento del costo de vida interno que es muy grave a esta altura de la vida y que está pesando ya en el bolsillo de la gente, ¿no? pero yo a lo que quería ir es a algo que vos dijiste los otros días, en una conversación que tuvimos los dos, de cuánto es la deuda externa uruguaya en la actualidad. Que yo sepa Y anda por los con 40 cuán mil millones, por los 40 exactamente. mil millones. Y cuando se fue el último Que yo gobierno, sepa, no sé, sí, Astori capaz que sí, sabe mejor que yo. exacto. Y cuánto fue que la dejó el último gobierno de un partido tradicional, el gobierno del doctor Jorge Valle. Sí, creo, yo no recuerdo exactamente, pero no creo que no llegaba ni a 8 mil millones de dólares. O Exactamente, en ese entorno andaba. exactamente. Entonces, esto va a ser brutal, porque las famosas frases, cumplieron la famosa frase de no pagarle al Fondo Monetario. Sí, sí, pero la deuda la aumentaron por todos lados. Claro, porque fueron y le pagaron completito al Fondo Monetario. Le pagaron toda la deuda y se endeudaron con bancos, que es peor Están, todavía. efectivamente, están endeudados con bancos que el día que se les ocurra cobrar, le van a cobrar de alguna manera. Y si no, preguntarle a Cristina Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Exacto, Kirchner con sus famosos fondos buitres. exactamente. Este, es así y va a ser así. Pero No nos van a... más allá de eso, hay un claro ejemplo, otro claro ejemplo de lo que es la mala política que se ha instrumentado, que fue el ejemplo del señor presidente Mujica, cuando se tomó un avión y fue hace unas semanas a Finlandia a pedir por favor, a ver si no, Finlandia no habría otra pastera en Uruguay, otra fábrica de celulosa, Exacto, cuando todos sabemos que el Frente Amplio fue el principal opositor a esas fábricas de celulosa y ahora aparece a rogar, pero además fue a rogar a Finlandia por una tercera fábrica de celulosa a sabiendas de que las rutas uruguayas están en un estado lamentable y son absolutamente incapaces de soportar la carga que supone llevar madera en camiones en esto, hasta el puerto, exacto, a la salida del puerto. Y así les exacto. contestaron. ¿Cómo pretenden que Mm. nosotros pongamos otra fábrica si no tenemos caminos para recorrer porque las rutas están en estado lamentable? Es decir, ya no es un problema solo de deuda externa, es un problema de infraestructura del país, de Claro, infraestructura pero hay algo vial. que vos te olvidás, hermano. Hay algo que vos te olvidás. Que el ministro de Transporte y Obras Públicas, que es el que tiene que arreglar las carreteras, está pintado. Él se preocupó por tener un hermoso gimnasio en el último piso del ministerio. Fue lo Sí, sí, es único que le verdad. preocupó.
es verdad. Está Es pintado, verdad. muchachos. No, y aparte, el otro, está tan pintado que el otro día incluso declaró que el gobierno no cerró Pluna. Así Es, que yo no sé quién la cerró, Pluna. Debe haber sido ah, Mandrake. Llegó Mandrake y cerró Pluna porque se le antojó. Yo exacto, no y fui. dijo, chao, fue una noche. Yo tampoco, por la duda. Pero No, no, porque ahora nos empiezan a decir que capaz que fuimos los partidos tradicionales los que cerramos fue la Pluna también. oposición, claro, la Mm. oposición y el periodismo. Ese es el caballito de batalla de ellos. Este, Y, pero es lo mismo y que las carreteras uruguayas, que están destrozadas totalmente, parecen cráteres lunares, y lo mismo que el trencito de los pueblos libres. Ese ese famoso tren también que iba a terminó unir bárbaro. Uruguay en Montevideo con Buenos Aires, para que la gente Salto, de salto, escasos era como, salto con recursos. Buenos Aires, salto con, no, Exacto. con No, primero Concordia, no era me acuerdo. Salto, Por ahí. después llegaba a Paso de los Toros y Sí, después iba a llegar a Montevideo. sí, bueno, también Este, estuvieron, también estuvo ah, el viaje a China, que parece que salió Almagro y dijo que está todo arreglado, ya venían los rieles, las vías, todos los chinos ya hacían todo, todo. Yo hasta ahora todo. no vi ni un No vi ni un ferrocarril de chino juguete, siquiera. ni un ferrocarril de Sacando los juguete. chinos que el cónsul uruguayo en Valladolid le dio las visas. No, ese fue en Valencia. En Valencia, En perdón, tenés Valencia, en razón. Valencia, en Valencia, en En Valencia, Valencia. sí. Este, Ujú. o la gasificadora, Sí, la bueno, regasificadora que hicieron, otro. que Hay trajeron un hasta montón, la cretina de enfrente para que la inaugurara y dijo que la había pagado ella. sí, bueno. O sea, Bueno, hay y además de todo, funcionó 10 minutos. Y yo tengo fotos de los caños, de las válvulas, todas oxidadas. Era sí, una planta de regasificado de tercera usada que compraron en Alemania. Tengo de las tercera, fotos. y sí, 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 de tercera mano. no, no, por supuesto, todos Vergonzoso. los negociados que han hecho, y de todo tipo, de todo tipo, los Sí, no negociados hablemos de Pluna, realmente, ¿no? no, de Pluna De ya la Pluna, dejo porque, de ANCAP, de no, de ANCAP. ANCAP, bueno, de ANCAP, bueno, Está está. muy lindo el chiste de Orlando Pettinati, ¿no? Lo has Sí, visto? sí, de los Sobre 169 millones. exacto, sobre el hackeo de la cuenta de Twitter de Raúl Sendín. Sí, 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 sí. La Me contraseña tenía hackean letras y números, pero todo el mundo la sabía. ANCAP, 169 millones. 169 millones de dólares. Sí, sí, Eh, lo vi muy bueno. Y es- bueno, sentí que son los personajes que están ofreciendo, porque ¿qué es lo que está ofreciendo el Frente Amplio en este momento? Está ofreciendo un expresidente que en realidad yo lo analizo muy objetivamente. En realidad se dedicó 5 años a pescar en Mm, buques de la Armada y a la exacto, medicina. Y delegó funciones durante 5 años que determinaron una reforma de la salud que es lamentable. Puso unos ministros que lo primero que hicieron fue liberar presos en cantidades siderales, dando comienzo a lo que es hoy todo el tema de una inseguridad pública tremenda, que es uno de los temas más difíciles que tiene que solucionar el Uruguay. exacto. Y la reforma de la educación, que todos sabemos en lo que ha terminado, dando poderes a los sindicatos, que son los que deciden y hacen absolutamente lo que quieren en esos terrenos. Eso fue lo que hizo Tabaré Vázquez en síntesis durante su gobierno. Aparte de mantener unas pésimas relaciones con Argentina, esa es, ese es el resumen real
de lo que hizo Tabaré Vázquez. Y esa es la persona que 5 años después de un gobierno de José Mujica, que continuó, de hecho, con la base de lo que había hecho, no Vázquez, sino aquellos en quienes delegó lo que él suponía para que había que hacer, agravando absolutamente todos los problemas, pretende continuar agravándolos. Porque yo no he visto, no sé si tú, creo que tampoco, ni siquiera una propuesta nueva, sino simplemente mantener absolutamente todo lo que hay. Todo, pero aparte de eso, después es una lluvia, una catarata, todos los días, de cosas distintas, cosas que ni siquiera figuran en el programa de gobierno del Frente. Yo tengo ganas de preguntar si va a salir algún repartido nuevo con la fe de ratas, porque modifica, larga cosas nuevas, ahora salió con los vouchers para la educación. No, pero lo más lamentable es que salen, él sale todo con los vouchers y sale su candidato a la vicepresidencia a decir que la cosa no es así. Exacto. Sale el presidente Mujica a decir que no es así como dice, que está desinformado. Exactamente. Y bueno, entonces tenemos a alguien que es candidato a la presidencia, que está absolutamente desinformado, que no conoce nada de nada y se dedica a hacer promesas de todo tipo sin ninguna base económica y ningún sustento que permita considerarlas seriamente. Bueno, ahí está lo que está enfrentando el Uruguay. Y eso se está enfrentando, como ya lo decíamos y lo hablábamos contigo, con dos partidos tradicionales que están buscando volver al Uruguay, no retrocediéndose atrás, sino mirando hacia adelante, pero recuperando fundamentalmente los valores de lo que era la vida tradicional del Uruguay, que en su momento llevó a que la consideraran la Suiza de América, más allá de que lo fuera o no, pero considerarla con un nivel dentro de América Latina muy superior a los otros países, que hoy lamentablemente no lo tiene y que incluso han hecho con estas políticas colocar al país muy por debajo del nivel de otros países latinoamericanos que sí han avanzado realmente en muchos terrenos. Y eso hay una es cosa lo que... es esta. El Uruguay siempre se caracterizó por tener de presidente a seres humanos que eran estadistas. Exacto. Lacalle, Valle, Sanguinetti, para hablar de los últimos. Sí, sí. Y cuando hablaban sabiendo lo que decían. Y hablaban con conocimiento de causa y hablaban con el peso de los argumentos. Y claro, hace 10 años a la fecha es lamentable lo que tenemos. No, 10 años a la fecha lo que tenemos son bolazos que hoy digo una cosa y mañana digo la otra. Pero exacto, como te digo una cosa, te digo la otra. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Chau, pero hay una cosa que es esta. Yo creo que estos tipos, porque otra cosa no se les puede decir, se olvidan de que cuando habla el presidente del Uruguay, no habla el ser humano que está atrás del presidente del Uruguay o adentro del presidente del Uruguay, habla el Uruguay. Exacto. Y lo mismo ha pasado con los cancilleres que han puesto. El canciller, y eso que era de carrera, pero de carrera personal, porque lo único de carrera que está buscando es que de correr en Maronia sería. Sí, por pero favor. De carrera para que lo nombren ahora secretario general de la OEA. Ah, sí, abrió una cuenta OEA. de Twitter. Abrió incluso una cuenta de Twitter, sí. Para decir lo que va a hacer en la OEA. No, es algo exacto. entre Mujica
entre Mujica peleando por su premio Nobel, que menos mal que ya se terminó la historia, y Almagro para ser secretario general de la OEA. Bueno, ahí tenemos lo que es el ejemplo del Uruguay. Tomar la toma del Estado, de hecho, por un grupo de personas que creen que el Estado y el Uruguay todo es su propiedad privada. Y Exacto. creen que pueden hacer Hago y con digo lo ese que quiero. Estado, con los uruguayos, lo que se les da la gana. Y creo Pero que en la la vida, reacción que ha tenido la gente, yo hacía mucho tiempo realmente que no la veía. Veo alegría, veo decisión y veo un inconformismo total con lo que ha sido esta década de gobierno del Frente Amplio, que creo que terminará o empezará a terminar este próximo domingo, sin ninguna duda. sí, exacto. Es como el cartel que pusiste en Facebook hoy, que me vino una risa tan grande, pero es una gran verdad. El domingo sale el gallito Luis y se agota. Miles de focas buscando laburo. Eso de vivir de arriba y rascarse el higo se les acabó. Sí, Exacto. es real, es real. Eh, Hicieron y crearon la conciencia del mantenido, degradando a todo aquel que agachaba el lomo, como se dice vulgarmente, 8 horas. Yo conozco muchachos que laburan en fábricas que dejaron de hacer horas extras porque se las robaban con el IRPF, laburaban para sí, mantener todos los vagos que tiene el gobierno a su alrededor. sí, sí, obvio, No obvio. dignificaron el trabajo estos tipos. No, no, no solo Entonces, eso, ellos crearon una, yo no quiero hablar de clases sociales, para mí no existen, pero crearon un sector de la población que es absolutamente mantenida por el gobierno, que está al servicio del gobierno, con sus votos, con lo que sea, y que hace lo que dice el gobierno. Esos son los hechos. Y que por supuesto no exacto, trabajan porque son mantenidos, como tú bien dices, del gobierno, ¿no? claro, y lo mejor. Pero algunos se dedican a hacer changas y viven de los planes sociales. Yo conozco Sí, pero tipos que viven hace años de años con su mujer, tienen 4 o 5 hijos, nunca pasaron por el registro civil, o sea, no es un matrimonio constituido, legalmente, es una unión concubinaria, y cantaron que vivían solos. Entonces sí, los dos sí, reciben planes. los dos cobran, hasta por los hijos Claro, cobran, los claro, duplican a los hijos también. exactamente. Cuatro son míos y cuatro son de ella. Bueno, son cuatro, Sí, pero bueno, pero vamos a decir que son ocho. No, claro, realmente la situación es difícil. Hay temas que son urgentes. Yo hablaba de la seguridad, hablaba de ese tema. No se puede mantener a un sector de la población a costilla de otro. No puede entrar en la claro, cabeza de nadie. Es absolutamente absurdo. Tanto más cuando esa gente ni siquiera aprovecha los beneficios que le dan para tratar de mejorar, sino que por lo general están involucrados con la delincuencia claro. y es más, el otro día un ejemplo concreto, llegaba una persona no me recuerdo la hora, a las 10, a las 11 de la noche a su casa en la zona del Prado y lo asaltó una familia entera. No, Padre, madre y 3 hijos lo asaltaron. Es decir, una familia dedicada a robar y seguramente que también está incluida en los planes pero de por ayuda favor, del gobierno. son Entonces los que están está, más rápidos.
están en realidad fomentando, que fue lo que hizo el Frente Amplio, fomentando la delincuencia desde hace muchos años y además justificándola. No, es así y por desgracia es lo que tenemos. Que espero Bueno, que el domingo pero desaparezca. yo tengo mucha confianza. He visto, ya te lo he dicho, he visto las imágenes de la gente, he visto mucho entusiasmo, he visto que la reacción de la gente a lo que ha ocurrido en estos años, sobre todo para muchos desengañados, porque también vamos a ser sinceros, hay mucha gente que votó al Frente Amplio que hoy por hoy no quiere saber de nada con lo que han hecho Exacto. y que van a volver a los partidos tradicionales. Uy, Y, algunos no les y dará por eso, todavía, digamos, la fuerza de voluntad para hacerlo, pero van a terminar votando a partidos menores si se quiere, pero va a significar, sin lugar a dudas, el comienzo de un cambio en el país que es imprescindible antes de que realmente el Uruguay termine como algo del como nivel. Yo Venezuela no o quiero como Cuba. como Venezuela, como Cuba, sin ninguna duda, pero eso desde el punto de vista ideológico, político y económico. Pero Exacto. que termine en una situación peor que una aldea aborigen, digamos, absolutamente salvaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, Jorge, que confiemos el Es, domingo, creo que sí, yo vamos lo a que, estar hablando contigo exacto, de a la noche hora del tenemos, escrutinio. Yo espero mm, tener los resultados algo antes eh, y estaremos comentando lo que ocurra, más allá de que lo que pueda ir transcurriendo, porque puede demorar más o menos el conocimiento de los resultados, pero yo con mucha fe y mucha esperanza en que el próximo domingo comience el cambio del Uruguay. Y que, exactamente. como decía hace un rato, empezará por la ausencia de mayorías parlamentarias, salvo la que puedan conformar el Partido Nacional y el Partido Colorado, marcando un gran cambio ya de hecho, y marcando también lo que será el camino hacia un balotaje el 30 de noviembre, en el que podemos esperar eh, podemos esperar que tampoco gente que ha sido absolutamente inoperante desde la presidencia de la República, sin obtener logros importantes para el país, la dejen para quienes sí estamos dispuestos a construir o reconstruir un país que ha tenido en la historia un papel tremendamente importante en el continente latinoamericano. Gran verdad. Yo lo que les pido a los casi 800 oyentes que hay de Uruguay, es el domingo a votar y a votar temprano, de mañana, y después todo aquel que pueda, todo aquel que lo desee, se arrime a su club partidario y concurra al escrutinio. Hay que Exacto. juntarse con la cuarta acta. Hay que juntarse con la cuarta acta. Es la copia de lo que pasó durante todo el día y de los votos que hubieron en ese circuito. Sí, Eso es una tarea de... Sí, Alejandro. va a ser tremendamente importante el control, la participación de la mayor cantidad de ciudadanos, el tener delegados absolutamente en todos los circuitos, porque yo realmente no confío en absoluto en mucha gente. Yo no puedo decir que toda la gente del Frente Amplio es mala gente, pero no confío en absoluto en muchísima gente que es capaz
de provocar situaciones, digamos, desagradables, por ser suave, e intentar manipular, como se ha hecho en otros países de América Latina en los últimos tiempos, por otra parte, Exacto. e intentar manipular los resultados. Hoy el propio presidente Mujica llamaba a los uruguayos a que vinieran, a los uruguayos que viven en Argentina a venir a votar al país, cosa que está marcando no solo la La desesperación, desesperación. no solo la desesperación, sino el intento de ganar de cualquier manera. Mientras se Exacto. dice el domingo no es el fin del mundo, una elección no es el fin del mundo, al mismo tiempo se están haciendo estas cosas que marcan una postura que es radicalmente vinculada a lo que ha sido, lo que hablábamos al comienzo, 10 años o una década de autoritarismo de parte del Frente Amplio, ¿no? Por eso Pero hay todos una los cosa, uruguayos, coincido contigo, a votar, no solo a votar conscientemente el domingo, sino que a votar por la democracia, por la verdadera vigencia de la democracia en el país contra un proyecto que es autoritario, que pretende imponer concepciones para muchos perimidas y para otros que van simplemente en beneficio de un sector o unos sectores de la ciudadanía por encima de los otros, ¿no? En definitiva, pero mucho más que la explotación del hombre por el hombre, de la que tanto hablan estos, muchas de esta gente que se considera socialista, marxista, comunista o como corno se lo quiera llamar, ¿no? exacto. Pero vos, fíjate esto, Alejandro. Una amiga mía de toda la vida, yo soy padrino de su casamiento, vive en Paraguay. Y me escribió el otro día comentándome que el frente está en Paraguay. El pasaje de Paraguay a Montevideo ida y vuelta sale más de 1 millón de guaraníes. Por 300.000 guaraníes estás viniendo, quedándote 2 días y volviéndote a Asunción. Sí, Están es verdad, subvencionando los es verdad. pasajes. Sí, sí, Están es verdad. subvencionando los pasajes de todos lados. Sí, sí, Es, es este, así, es un es así, escándalo. es así. Yo lo que digo es, vuelvo a decirles a todos, el domingo a votar temprano. Voten a Luis Alberto Lacalle Pou, voten a Pedro. Es la única opción para sacarlos. No exactamente. hay otra, no hay otra. Lo demás son votos testimoniales y en esta elección voto testimonial no sirve. no, y Tanto el además, Partido Nacional, sí, Alejandro, perdón. no, justamente, incluso por el tema de la mayoría parlamentaria. Exactamente, Eh, los votos, los partidos que van a tener pocos votos no van a influir seguramente en la distribución de bancas. Por eso es importante votar ya sea por el Partido Nacional, ya sea por el Partido Colorado. Y yo, exact, digamos, supongo que estamos llegando al final de nuestra conversación sí, por hoy, salvo que tú dispongas otra cosa. no, 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 Creo que va a ser importante también lo que ocurre en Brasil y nos vamos a estar refiriendo a eso. Pero como yo exacto. decía al comienzo hoy, tal vez mucho más importante para lo que ocurra en América Latina, más allá de que yo realmente deseo un triunfo de Neves en Brasil, porque también marcará un cambio en la política en el continente, creo que de todas maneras las elecciones uruguayas serán fundamentales para marcar un cambio, para comenzar a marcar un cambio de rumbo de una política que ha sido funesta para muchos países de América Latina. Va a ser, creo yo, la primer clarinada de libertad en América.
va a ser el momento en que América, porque el año que viene, no nos olvidemos, están las elecciones en la Argentina, comience a decirle no al Foro de San Pablo. Exacto. Y comience a decir que queremos libertad. Ese va a ser el momento. Yo comparto lo que decía Alejandro, como un ser humano libre que soy, deseo fervientemente que Neves gane en Brasil, porque ya con Brasil y con Uruguay fuera del Foro de San Pablo va a ser otra cosa. En América va a ser otra cosa. Les reitero a todos nuestros oyentes, el domingo a votar temprano y después a su club partidario, el que lo pueda hacer, y de noche al escrutinio. Es 1 hora y media, 2 horas como mucho. Sí, exacto. Creo que la patria, vuestros hijos y vuestros nietos, merece que les demos 1 hora o 2 el domingo de nuestro tiempo. Es fundamental para nuestro país, es fundamental para América. Y les reitero, el domingo es la primera etapa. El domingo votamos Parlamento. Votamos para que dejen de tener esta mayoría arbitraria en el Parlamento uruguayo. Y a partir del domingo de noche, todos los hombres y mujeres libres de este país, encolumnados detrás de quien vaya al balotaje contra la opresión que tenemos. Y les reitero lo que dije al comienzo, y que fue similar lo que dijo Alejandro. No me va a temblar la mano en noviembre si tengo que votar a Luis Alberto Lacalle Pou. Para nada. En fin, antes de cerrar esta transmisión, quiero manifestarles a nuestros oyentes que hoy no estuvo con nosotros el coronel Roberto Velasco, que está siempre, porque hoy era su cumpleaños. Sí, es verdad, lo saludé, no me contestó, no me contestó, así que debe estar festejando. Debe estar festejando y festejando. Desde Radio TPC, en nombre de todo el equipo de Radio TPC, de todos los que hacemos Radio TPC, Roberto, un gran abrazo y lo mejor de lo mejor en tu día. A todos ustedes, los esperamos el próximo domingo en un programa especial sobre las elecciones de Uruguay y las elecciones de Brasil. Veremos y disfrutaremos cómo el Foro de San Pablo pierde el domingo la mayoría parlamentaria en Uruguay. Y les iremos transmitiendo los resultados, algunas entrevistas y las repercusiones que vayamos teniendo de lo que esté ocurriendo en ambos países. Seguramente exacto, con intervenciones de alguna otra gente. Exactamente. Y la semana que viene tendremos en Las Américas Opinan a algún politólogo para que nos cuente cómo ve la historia.
Pero antes del domingo tenemos mañana viernes Venezuela sin Mordaza, que sé que va a estar muy, pero muy interesante por las decisiones que ha tomado las Naciones Unidas, Sí, exigiendo exacto. la libertad de los presos políticos. Va a ser un programa para no perdérselo. Ok. Y en menos de una Bueno, hora comienza la veda electoral en Uruguay. Esperemos que el partido de gobierno la respete y que la cosa que respete en dudo. todo. Ajá. Sí, yo también lo dudo. Y que la respete en todo, hasta con sus avisos oficiales. Esperemos que la jornada sea lo más tranquila posible dentro de un clima que puede estar algo tensionado realmente, precisamente por la desesperación que está marcando o que está mostrando, mejor dicho, Exacto. algunos militantes del Frente Amplio, ¿no? Bueno, Jorge, quedamos para el domingo entonces El domingo a a eso de las 8 de festejar. la noche, ¿no? A eso de las 8 de la Exacto, noche. eso de las 8 de la noche, hora Uruguay. Ok, Es que hasta a las hasta el 7 y domingo. 30 se cierran las mesas Ajá. electorales. Hasta el Bueno, domingo, Alejandro, un millón de hasta el gracias domingo. Un abrazo. y Hasta hasta la luego, Alicia. victoria. Hasta la victoria. Chao, Alicia. Hasta luego. Si está oyendo, no sé. Sí, debe estar, sí. Bueno, bueno, un Alicia, abrazo. Alicia, gracias por Dásele. habernos sacado nuevamente al aire. Y a todos nuestros oyentes desde Uruguay, les reitero el domingo a votar temprano. Y después Ah, a las mesas, a cuidar los votos. Hay que hacerse con la copia de la cuarta acta y entregarla en exacto. su local partidario. Un Bueno, gran vamos arriba abrazo, entonces. Un abrazo y hasta el exacto. domingo. Y hasta el Hasta el domingo domingo, Alejandro. a todos los que nos han escuchado. Y como decías tú, a votar temprano, a votar bien, a votar por la democracia para terminar y empezar a terminar con los regímenes autoritarios y populistas en el continente latinoamericano. Gran Un verdad. abrazo y hasta el domingo. Hasta el domingo, Alejandro. Un gran abrazo a toda nuestra audiencia, nuestro agradecimiento por habernos escuchado y a mis amigos y camaradas presos políticos en Uruguay, Argentina y Chile, mi gran abrazo. Siempre estaremos con ustedes. Al resto de los presos políticos de América, esta es su voz, esta es su radio. Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. Buenas noches, América. Hasta mañana con Venezuela sin Mordaza. Buenas noches a todos.